Desde la anterior Guerra Santa han transcurrido 2 siglos y varias décadas. En el santuario, Atenea ya ha encarnado. Esto presagia que la Guerra Santa contra Hades se aproxima. Por ello, todos deben prepararse minuciosamente para la batalla. No obstante, el pontífice ya es anciano, mas planea seleccionar al próximo pontífice de entre los caballeros de oro. Ellos son Mu de Aries, Aldebaran de Tauro, Saga de Géminis, Dezmask de Cáncer, Aioria de Leo, Shaka de Virgo, Doco de Libra, quien se halla en el pico de los 5 ancianos, Milo de Escorpio, Aiolos de Sagitario, Shura de Capricornio, Camiu de Acuario y Afrodite de Piscis. Respetuosamente, Shura opina que el próximo pontífice no puede ser otro sino Saga o Aiolos, cuyas benevolencia, sabiduría, valentía y fuerza destacan entre los 12. Aunque considera difícil precisar cuál de ambos es mejor. Los demás caballeros de oro también son asombrosos, pero todavía los hay jóvenes y en proceso de entrenamiento. El pontífice comprende a Shura, quien se disculpa por su impertinencia. En cualquier caso, el pontífice tomará una decisión lo antes posible, y cuando ese momento llegue, todos deberán apoyar al nuevo pontífice. Palabras resuenan. Eres el mal. Yo lo sé. No eres un hombre puro cual Dios. Pues tú, Saga, eres la maldad encarnada. Saga despierta sudoroso. Al parecer se trataba de un sueño. Súbitamente alguien aparece llamando la atención de Saga. Se trata de Aiolos, quien le pregunta si ocurre algo, ya que últimamente luce desanimado. Saga responde que no hay motivo de preocupación, lo cual alivia a Aiolos, ya que este último piensa recomendar a Saga ante el pontífice. A pesar de lo que dijo Shura, Saga supera a Aiolos en todo, y lo más importante, nadie es tan puro como Saga, por no hablar de que es adorado por todos y cada uno de los habitantes del santuario. Saga lo niega y considera que, a diferencia de sus cualidades, las de Aiolos son las adecuadas en un pontífice. Saga vacila, pero una misteriosa voz le incita a mostrar su verdadera naturaleza, argumentando que carece de sentido dedicar su vida a proteger la tierra para humanos necios. Su intención es que Saga arrebate el puesto de sucesor del pontífice y esclavice a los humanos, para reinar la tierra, nivelándose entonces con Poseidón y Hades. Saga asesina al pontífice por no haberle elegido a él como su sucesor desde el principio. Lo castigó por haber elegido a Aiolos. A partir de ahora, Saga gobernará el santuario fingiendo ser el pontífice, y gobernará la tierra en lugar de Atenea. Días más tarde, los caballeros de oro más jóvenes marchan para reanudar sus entrenamientos. A pesar de haber sido ya seleccionados como caballeros de oro, todavía son inmaduros como tales, así que todos refinarán sus técnicas y esperan servir como caballeros de oro de pleno derecho una vez hayan regresado. Shura y Aiolos confían en que estos prometedores muchachos lo lograrán. Sin embargo, les preocupa que Saga haya desaparecido desde hace unos días, pero Aiolos confía en que Saga volverá.
los jóvenes caballeros de oro se despreocupan y se marchan para centrarse en sus entrenamientos. Mientras tanto, Afrodite no entiende que un hombre como Saga desaparezca de repente. Pero para Deathmask, incluso la desaparición de un caballero es un asunto irrelevante, pues los únicos temas que le interesan son aquellos de los cuales pueda salir beneficiado. En los aposentos pontificales, Saga intenta asesinar a Atenea, pero Aiolos interfiere, aún creyendo que se trata del verdadero pontífice. No obstante, Aiolos logra ver el rostro descubierto del usurpador, razón por la cual Saga no le permitirá vivir. Empleando la identidad del pontífice, anuncia a todos en el santuario que Aiolos ha decidido sublevarse y ha secuestrado a Atenea, y les encomienda la misión de alcanzarlo y acabar definitivamente con él. Aiolos se pregunta si aquel hombre era realmente Saga, pero llega a la conclusión de que no es él, ya que, aunque era muy similar, el color de su cabello era completamente diferente. Independientemente de ello, ¿por qué el pontífice intentaría asesinar a Atenea? Aiolos promete que la protegerá con su vida y se apresura para salir del santuario. Saga lamenta lo sucedido con Aiolos y desea que no hubiera sido precisamente Aiolos quien hubiera visto al otro Saga, a su alter ego. Y aunque Aiolos haya escapado de los aposentos pontificales, en los 12 templos actualmente quedan 3 caballeros de oro. Justo bajo los aposentos pontificales, Afrodite del templo de los peces. Continuando el descenso, Shura del templo de la cabra montés. Y finalmente, Deathmask del templo del cangrejo gigante. En el estado en que se encuentra Aiolos, cargar a Atenea y derrotar a ellos 3 es imposible incluso para él. Aiolos está condenado a morir junto con Atenea.